Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Paulina Yáñez Aguilar, del Grupo Octavo R, de la materia de Garantías Constitucionales. El tema del cual les presentaré este video es el tema 1, el cual es Fundamentación filosófica y antecedentes históricos constitucionales y/o derechos humanos. Número 1. La persona humana. Si analizamos sin ningún perjuicio ideológico los actos, las acciones, las inquietudes, las tendencias de todos y cada uno de los seres humanos, podemos notar que todo esto conlleva a un solo fin: encontrar la felicidad, superarse a sí mismo. Y esa es la idea que cada uno de los individuos tiene en su cabeza: superarse, crear sus propias expectativas y llegar a vencerlas. Es por eso que la persona humana básicamente se basa en ser una mejor persona, en alcanzar tus sueños y esperar dar lo mejor de ti para así ser una persona de bien y alcanzar una mejor calidad de vida. La libertad humana. Una de las condiciones indispensables para que el individuo realice sus propios fines, desenvolviendo su personalidad y alcanzando cada una de sus metas, es la libertad. Pero no solo la libertad de pensar los sueños que tú quieres, sino la libertad de ejercer como un ciudadano correcto, de tener los derechos que todos y cada uno merecemos, y con esto alcanzar todas y cada una de las metas esperadas para nosotros. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la libertad humana es imprescindible para alcanzar todas las actividades, sueños, metas y una mejor calidad de vida para todos y cada uno de nosotros. El individuo, la sociedad y el derecho. Expusimos que el ser humano es quien crea sus propias normas, que se resuelven en juicios lógicos para poner en juego los medios tendientes a la cristalización de los fines que estos se propongan. Por lo que se dice que la libertad humana, en los términos genéricos en que la hemos concebido, esto es, como la posibilidad de la forjación de los fines y de los medios idóneos respectivos, subjetivos y objetivos para un fin común, que este puede ser la presentación y observación aislada y singular de cada una de las personas. Justicia social. La justicia social es una expresión que agrupa al menos 3 principios constitucionales que deben ser garantizados por parte de las instituciones, a saber, el Estado social de derecho, la dignidad humana y, por supuesto, la igualdad de oportunidades. Mas, sin embargo, no en todos los países donde existe el principio de justicia social, o al menos la consagración de dichos principios en la Constitución, aquella ha podido materializarse. Por esta razón, es pertinente preguntarse las razones jurídicas, particularmente constitucionales, que han determinado esta diferencia en el resultado que encara el mismo objetivo. Derechos humanos, definición por la CNDH. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Y básicamente, como lo menciona esta definición que hace un momento acabamos de escuchar, todos y cada uno de nosotros merecemos los mismos derechos sin distinción alguna. No importa el color de tu piel, no importa tu orientación sexual, no importa tu religión. Todos tenemos el derecho y debemos ser entendidos por los mismos derechos que todos los demás. Garantías constitucionales. Como ya lo sabemos, las garantías constitucionales son mecanismos que básicamente establece la Constitución para prevenir, cesar o enmendar la violación de un derecho que está reconocido en la misma Constitución. Sin la garantía, los derechos serían menos enunciados, líricos, que no tendrían eficacia alguna en la realidad. Antecedentes históricos. Tiempos primitivos, las garantías individuales.
Como sabemos, es inconcluso que en los tiempos primitivos no es posible hablar no solo de la existencia de los derechos del hombre, considerados estos como un conjunto de prerrogativas del gobierno de observancia jurídicamente obligatoria e imperativa para los gobernantes, sino ni siquiera de potestades o facultades de hecho de que pudiera gozar el individuo dentro de la comunidad a la que pertenecía y que constituyesen una esfera de acción o actividad propia frente al poder público. Los estados orientales. En los regímenes sociales orientales, los derechos del hombre o garantías individuales no solamente no existieron como fenómenos de hecho, producto de una especie de tolerancia por parte del poder público, sin obligatoriedad recognoscitiva o de respeto para éste, sino que la libertad del hombre, del individuo como gobernado, fue desconocida o al menos se menospreciaba a tal grado de que reinaba en aquellos el despotismo más acabado. El individuo, el particular miembro de la comunidad o de la sociedad, tenía como consigna algunos estados orientales obedecer y callar. Roma. En Roma, la situación del individuo y por ende de su libertad como derecho exigible y oponible al poder público era parecida a la que privaba en Grecia. Bien es verdad que el civis romanus tenía como elemento de su personalidad jurídica el status libertatis, pero esta libertad se refería a sus relaciones civiles y políticas, ya que, repetimos, no se concebía como de un derecho intocable e irreconocible por el orden jurídico. El status libertatis más bien se reputaba como una cualidad en oposición a la condición del senrus, o sea, como una facultad de actuar y comportarse por propia voluntad y determinación. Además, puede afirmarse que la libertad en el régimen romano estaba reservada a cierta categoría de personas, como el pater familias, quien gozaba de amplio poder sobre los miembros de su familia y sobre los esclavos. Edad Media. Realmente el pensamiento jurídico político medieval, en términos generales, se desarrolló en torno a cuestiones y problemas de carácter religioso y teológico, con el propósito primordial de explicar y justificar en sus respectivos casos las dos posturas antagónicas que se disputaban la hegemonía política, a saber, la supremacía del poder del papado o de los reyes. A esta fundamental preocupación se debió el hecho de que la ideología en la Edad Media no se hubiese planteado ni definido la situación del gobierno frente al gobernante, ni se haya intentado crear o reconocer los derechos del hombre en los regímenes jurídico-políticos del medievo, ya que estos generalmente descansaban sobre la concepción de que el poder público, ejercido en el orden temporal por los monarcas y en el espiritual por la Iglesia, emanada de Dios, y que las autoridades que lo detentaban eran justo los representantes de la tierra. Colonias inglesas en América. Al fundarse las colonias inglesas en América, los emigrantes llevaron consigo toda la tradición jurídica de Inglaterra, recorrida en el Common Law, y en la que sobresalía el espíritu de libertad. La opresión reinante en la metrópoli hizo que los colonos vieran en sus tierras americanas el lugar propicio para el desarrollo de la libertad humana. Sin embargo, no todos los inmigrantes eran perseguidos políticos. Había quienes acudían a América en busca de fortuna y con el propósito de fundar empresas explotadoras. Así, una compañía obtuvo la corona inglesa la autorización para fundar una colonia en Virginia, habiéndose establecido posterior y sucesivamente otras en la misma forma. Poco a poco, la colonización de Norteamérica se fue extendiendo y de esta manera surgieron las colonias de Massachusetts, Rhode Island y Connecticut y otras que fueron creadas. Concluimos con México, un tema sumamente extenso de los cuales les hablaré las cosas más relevantes sobre este tema.
No es dable descubrir en la época precolombina y en los pueblos que habitaron el territorio que comprende actualmente la República Mexicana ninguna institución constitucionaria o de derecho escrito que acuse una antecedencia de las garantías individuales que se consagraron con diversas modalidades, en que casi todas las constituciones que nos rigieron a partir de la consumación de la independencia, en efecto, los regímenes sociales en que estaban estructurados los principales pueblos prehispánicos se vaciaron en formas primitivas y rudimentarias, y conforme a las cuales la autoridad suprema con facultades era el rey o emperador, nombre que, por una especie de proyección conceptual política, se ha establecido como los jefes máximos de tales pueblos. El derecho público, entendido por tal el conjunto de normas que organizan un Estado y que definen y regulan las relaciones entre las diversas autoridades y estatales, así como... Y es así como doy por concluido mi tema 1 de garantías constitucionales, el cual es fundamentación filosófica y antecedentes históricos constitucionales y o derechos humanos. Muchas gracias.